Bueno, ahora tenemos que discutir más o menos de forma reflexiva la noción de desarrollo, que es una expresión pues súper trillada, manoseada, etcétera, en las últimas décadas. Ustedes la van a encontrar explícitamente en Colombia, por ejemplo en textos ya de finales del siglo XIX, refiriéndose pues a bienestar o refiriéndose a progreso, a mejoras en general de la sociedad o mejoras de las obras públicas, etcétera, etcétera. Como civilización en general se viene usando en Colombia desde finales del siglo XIX. La palabra desarrollo es una expresión latina que viene como de una noción que quiere decir desenvolver algo, ¿no? O desenrollar algo. De ahí viene la expresión desarrollo. Es una metáfora pues que es muy interesante porque nos está diciendo pues que previamente el desarrollo ya contiene una especie de plan o de programa, ¿no? De desenvolvimiento. Y efectivamente el desarrollo sobre todo empieza desde el punto de vista político, técnico y normativo de los estados, empieza a considerarse eso como un programa previamente establecido que yo tengo que ir desenvolviendo. Esta expresión, a pesar de que tiene origen latino, ustedes la encuentran usada de manera amplia en la biología del siglo XIX, que tiene que ver con el desarrollo de un espécimen en particular, el desarrollo ontogenético o el desarrollo filogenético, el desarrollo de una especie o de cómo de una especie se van derivando otras especies de formas más o menos fortuitas o inexplicables, pero que se van derivando a través de la idea de un árbol evolutivo con un solo tronco o con ramales centrales de los cuales se van derivando otras especies. Pero esa expresión desarrollo es muy empleada en biología durante todo el siglo XIX y curiosamente esa idea, ¿no?, de que la naturaleza tiene una especie de plan de desenvolvimiento de la realidad, esa idea curiosamente se va trasladando al tema de la sociedad. Entonces también se empieza a creer, se empieza a establecer una suerte de símil entre el desarrollo de los especímenes o de la vida biológica en general, de la vida no humana, por decirlo rápidamente, que en principio tendría similaridades, ¿no?, las relaciones que tendrían similaridades con el desarrollo de las sociedades. Es decir, las sociedades seguirían un plan de mejora, un plan de desenvolvimiento en este caso de sus grupos sociales o de sus individuos, y ese desenvolvimiento obedeciendo a un plan sería incluso una especie de plan de la naturaleza o un plan de Dios, o incluso sería un plan político, un plan de desenvolvimiento de las sociedades de carácter político, pero que debe atender a las leyes de la naturaleza o a leyes divinas que están rigiendo al interior de las sociedades humanas, en el centro mismo de las sociedades humanas. Entonces, desde el siglo XIX esa expresión de desarrollo tiene todas estas complejidades y empieza, sobre todo a finales del siglo XIX, empieza a usarse de manera importante para hacer referencia a planes y programas que desenvuelven las actividades humanas con fines de mejorar o de progresar o de civilizarse. Al respecto les voy a enviar también un video donde yo resumo las nociones de desarrollo previas a las típicas que hoy conocemos, y allí aparece en ese video pues una reseña muy útil que les va a ayudar. Bueno, hoy mismo el desarrollo se puede identificar con estas 6 acepciones. He hecho un gran resumen de las maneras pues, que hay para poderlas resumir, para poderlas abreviar. El desarrollo puede ser visto como progreso o civilización. El proceso civilizatorio o el proceso que contiene progreso de las sociedades humanas son una de las primeras nociones de desarrollo que hoy, por ejemplo, se entiende y se usa de manera permanente. Cuando un país está desarrollado o un país está en desarrollo, significa que está progresando o se está civilizando. Esa es una de las primeras acepciones claves que ustedes van a encontrar. ¿Cómo se mide eso? No es claro.
de qué características o atributos físicos hay respecto al progreso, pues se dice que podría significar por el hecho de que ciertas maneras, ciertas formas cortesanas de comportarse, respetuosas, cruzadas por manuales de buen comportamiento, maneras de estar y de vivir en el mundo, etcétera, etcétera, formas de ser, hacen parte del proceso civilizatorio. Un país que ha progresado es un país que tiene normas que han civilizado a los seres humanos, que les ha enseñado a vivir en comunidad y a respetar un orden estatal establecido. Eso es más o menos lo que la gente más entiende o más o menos intuye cuando se habla de progreso, ¿no? Por supuesto hay abundancia de bienes, hay posibilidades de emprendimientos, se pueden desplegar las libertades, pero a su vez deben haber buenas formas civilizadas de comportamiento. Eso es una de las maneras de entender el desarrollo. Otra manera de comprenderlo, que sobre todo empieza a hacerse famosa a mediados del siglo XX, es el desarrollo como crecimiento económico. Si un país se está desarrollando o es desarrollado, si tiene una buena tasa de crecimiento económico, o sea, si su Producto Interno Bruto, que es la suma de la producción de bienes y servicios, más o menos satisfactoria en un año que un Estado produce, un Estado genera, eso, si esa tasa está en aumento respecto al año anterior, eso significa que ese país se está desarrollando o que ha alcanzado altas tasas de desarrollo o de crecimiento. Esa es otra forma de entender el desarrollo como mero crecimiento económico. Y pues hay teóricos que la defienden de manera importante o obsesiva porque consideran que el mejor indicador para medir el desarrollo es el hecho de que una sociedad tenga un buen crecimiento económico, o sea, que su Producto Interno Bruto esté creciendo a tasas importantes, superiores al 8 o al 5%, dependiendo de cada caso, y que eso es garantía para que por sí misma la dinámica vaya distribuyendo la riqueza, vaya redistribuyendo, por decirlo así, la riqueza entre las poblaciones más pobres, gracias a que hay excedentes que va generando el crecimiento económico. Por hecho, el crecimiento económico va garantizando por sí mismo el desarrollo en distintas fases de la vida social, ¿no? O dicho de otra forma, el crecimiento garantiza el progreso o la civilización. Bueno, esa es otra noción importante. Está una que es mucho más, está un poco más acá, de los años 60 hacia acá, que se hizo muy famosa, que es el desarrollo como bienestar, o estado de bienestar, o bienestarismo, es otra manera de llamarlo. El bienestar significa que el Estado ha garantizado que ciertos bienes y servicios estratégicos se provean a la población. Una mínima educación gratuita, una salud gratuita y decorosa, acceso a techo barato para que nadie esté pues, sin acceso a ese patrimonio, vialidad, o sea, vías para poderse movilizar, un buen mantenimiento y suficientemente irrigadas por un territorio para que distintas poblaciones se puedan conectar, acceso a empleo, ¿no? O empleabilidad total o empleo total, es decir, que todos tengan oportunidades de empleo, o bien o también como emprendedores, que todos tengan la posibilidad de acceder a crédito blando y poder convertirse en emprendedores, o que se puedan autoemplear, u otros que puedan obtener empleo en empresas o en instituciones estatales. Entonces, la idea de bienestar, de que un Estado garantiza bienestar, también se fue convirtiendo en un sinónimo de desarrollo. Un país desarrollado es un país que tiene un buen estado de bienestar y garantiza educación, salud, vivienda, buena infraestructura vial, buen acceso al crédito para emprendimientos y da empleo total, ¿no? En el caso de las instituciones estatales o instituciones mixtas, ¿no? El estado de bienestar es fundamental aquí en esta noción y es otro sinónimo de desarrollo que se ha venido empleando y también nosotros lo usamos muchas veces, ¿no? Suecia está desarrollado porque tiene un buen estado de bienestar. Islandia está bien desarrollado porque ha exhibido buenas cifras de bienestar. Tiene un estado de bienestar sólido, etc. Así haya un sistema fiscal muy pesado sobre los ciudadanos, pero que a su vez
implica que los ciudadanos tienen altos ingresos que les permite soportar ese pesado régimen fiscal que los obliga a pagar impuestos. Solo así funciona el estado de bienestar verde. Ese tipo de aproximaciones son otra sinonimia de la expresión desarrollo. Está una mucho más reciente, de los 70, sobre todo hacia acá, que es la sostenibilidad. Esta expresión ha sido usada y se ha usado de ella también. Se ha hablado de lo divino y de lo humano, sobre la sostenibilidad, pero en resumen es otra noción de desarrollo. Es decir, cuando algo es sostenible, en el largo plazo se dice que está tomando la senda del desarrollo. Claro, se le agregan otro tipo de atributos, como un desarrollo verde, desarrollo integral, desarrollo humano, desarrollo territorial integral, desarrollo multidimensional. Hay miles de expresiones, pero que todas tienen que ver con esta idea de sostenibilidad. Si algo es sostenible, si un país es sostenible es porque está desarrollado. Y desarrollado quiere decir de que ha incorporado no solamente actividades económicas o mediciones en materia de salud, vivienda, educación, etcétera, sino que también está incluyendo nociones relativas a desigualdades de género, contaminación ambiental, emisiones de CO2, mitigaciones de los impactos ambientales a los ecosistemas. O sea, que incluye una serie de variables que hacen parte del desarrollo y que antes no se tenían contempladas. Entonces, hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de sostenibilidad ambiental, hablamos de sostenibilidad integral también, se suele usar esa expresión, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es otra acepción del desarrollo, otra acepción más, y se dice que Suiza o Alemania o Suecia tienen una buena sostenibilidad, o sea, un buen nivel de desarrollo, porque ha contemplado todas las distintas facetas del desarrollo de una sociedad, que incluye no solamente temas económicos, sociales, etcétera, políticos, etcétera, sino también aspectos ambientales. El buen vivir es una noción ya mucho más reciente, empieza a sonar a partir de los 90 especialmente, a través de los levantamientos campesinos e indígenas que luego se convirtieron en proyectos políticos presidenciales que lograron llegar al poder en la región andina especialmente, y que sacaron el debate lo pusieron en otro nivel y le llamaron buen vivir. Buen vivir es una noción, bueno, hay varias traducciones del quechua, aymara, incluso el nazayúe, de otras lenguas que quieren decir más o menos buen vivir, ¿no? Y hay un debate de que buen vivir no es lo mismo que vivir bien, y etcétera, etcétera, pero aquí vamos a evitar ese debate y vamos a concentrarnos en las particularidades del buen vivir. El buen vivir es un tipo de desarrollo de estas naciones andinas que, según ellos, ¿no?, concilian las pluralidades étnicas o culturales del mundo, sin que necesariamente una se imponga sobre la otra. La visión occidental del mundo no puede imponerse sobre la visión o la cosmología típica de los pueblos aymaras o de otros pueblos indígenas, o de los achuar de Ecuador, yo qué sé. No se pueden reducir a una sola visión de mundo o cosmovisión, sino que debe respetarse la pluralidad de cosmovisiones al interior de un Estado. Eso es fundamental para ellos. La madre tierra o la tierra debe en sí misma contener derechos, o sea, debe haber un valor intrínseco de dignidad, etcétera, etcétera, que es fuente de toda suerte de respetos o de consideraciones ecológicas sobre la naturaleza. Entonces la tierra tiene derechos, es un agente más, un agente social, bueno, no un agente más, no, es un agente fundante de los demás actores sociales, en el sentido de que es el soporte de la vida. En sí mismo tiene derechos, ¿no?, tiene valores intrínsecos, y de allí se pueden derivar literalmente constituciones. Es decir, yo puedo derivar
legislaciones a partir de esta idea, de esta cosmología que considera que la naturaleza en sí misma tiene derecho, tiene vida propia, tiene intereses, voliciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es la fuente nutricia de todas las formas de vida. Eso es otra matización que se le hace a esta noción de buen vivir y que debemos identificar como una noción distinta de desarrollo, pero aún así es de desarrollo, ¿no? Se puede entender o se debe entender como otra acepción de desarrollo. Y otra consideración importante aquí tiene que ver con asuntos relacionados con el respeto al medio ambiente a través de en las políticas de crecimiento económico, tiene que ver con procesos de control democrático con base en asambleas, si se puede, en escalas locales, una vitalidad enorme de los movimientos sociales, incorporar perspectivas de género en distintos momentos de las agendas de gobierno, implica también el uso de tecnologías más limpias o de tecnologías limpias hasta cierto punto, a pesar de todos los debates que se generó con el problema del petróleo en Ecuador, por ejemplo, u otros problemas con el litio y con la construcción de vías en Bolivia, bueno, es decir, un montón de asuntos que aquí no podemos considerar, pero que en principio pues se contemplan en las agendas de gobierno como que, al menos retóricamente, hay que defender la madre tierra, hay que tener políticas públicas que no contaminen el medio ambiente. Entonces, todos esos elementos se van conjugando allí, ¿no?, en esta noción de buen vivir. Y cuál es la tendencia, ¿no? ¿Cuál es la finalidad o hacia dónde tiende el buen vivir? A una armonización con la naturaleza, una relación armónica con la naturaleza, y a una relación de hermanamiento con los demás miembros de la comunidad, puede ser una comunidad local o una comunidad nacional. Y hay una relación de evocación permanente de estas relaciones pues filiales, ¿no?, pero a escala ya no de la tribu, del clan, sino a escala nacional, ¿no? Hay un hermanamiento permanente entre nosotros los ciudadanos que no debemos olvidar, ¿no? Claro, esto es visto ya en términos abreviados como desarrollo, ¿no? Es otra forma de desarrollo, distinta, con todas estas variables o elementos distintivos con respecto a las demás definiciones que se han hecho. Hay una expresión que se ha acuñado que es etnodesarrollo, etno con etno, etnodesarrollo, que podría ser equivalente a esta idea de buen vivir. Otros teóricos dicen que no, que eso es un absurdo, que eso no tiene nada que ver con el desarrollo, etcétera, etcétera. Pero en realidad es pura retórica. El buen vivir también tiene unos planes y programas bien fijos, al menos sus intelectuales y sus partidos políticos y sus agendas de gobierno le imprimen un carácter de plan y programa con unas finalidades específicas y que buscan pues, o persiguen objetivos concretos, ¿no? Entre esos pues la pluralidad de visiones de mundo, ciertos estándares ambientales y ciertas políticas que propicien relaciones de identidad del tipo hermanamientos de ciudadanos o en la escala de los hermanamientos en la escala nacional de los hermanamientos entre los miembros de esta gran comunidad, que ya no es ni clan, ni familiar, ni clánica, ni tribal, sino es a nivel nacional. Bueno, por supuesto, pues son situaciones muchas veces utópicas, otras veces no, pero pues es importante que ustedes sepan que esto se va concibiendo de esa forma. Ahora, aquí es importante mencionar que tanto el progreso, el crecimiento, el bienestar y la sostenibilidad contienen también elementos metafísicos o utópicos, en muchos sentidos, ¿no? Es decir, son verdaderas doctrinas, y aquí retomo el tema de las teorías, ¿no? Este es el progreso, el crecimiento, tiene teorías, ¿no? Ellos tienen teorías de soporte, pero la mayoría de esas teorías, y no todas, son en realidad doctrinas. Son puras doctrinas. Bueno, y finalmente está el desarrollo como coevolución socionatural. En esta perspectiva mucho más científica, diseñada sobre todo en las universidades, ¿no?, en los institutos de investigación científica que se ocupan de los problemas socioecológicos o geofisiológicos a escala del sistema de la Tierra, pues dicen que
la especie humana no se puede estudiar en pueblitos o localidades, etcétera, etcétera, sino que debe considerarse de forma multiescalar. La civilización se desarrolla cuando la suma de todos los pueblos localmente establecidos se articulan en un gran proyecto civilizatorio donde el sistema de la Tierra no se lleva a la inviabilidad, sino que se coevoluciona con él, de tal suerte que la civilización humana, al mismo tiempo que mejora sus condiciones de vida o mejora sus planes y programas específicos en cada momento, en cada cultura, en cada lugar, al mismo tiempo no perturba ni amenaza la viabilidad del sistema de la Tierra, o sea, la viabilidad ecológica del planeta. Es una apuesta de carácter global que incluye también elementos locales y regionales y que no se puede estudiar sino así, anidando todas las escalas hasta llegar a la escala global del planeta y estudiar qué tan sostenible o qué tan ecológico es el progreso o el desarrollo de toda la civilización en su relación con el planeta. Bueno, sobre esto hay muchos autores. Bueno, quizás uno de los primeros fundadores con elementos científicos de base es Lovelock o Lovelock con su teoría Gaia. Ahora, esto también, en mi opinión, puede considerarse una doctrina que tiene elementos científicos. Hay otros autores que lo consideran en realidad una perspectiva filosófica. Doctrina o filosofía, bueno, ahí todavía está el debate. En el caso de Lovelock, de la teoría Gaia, yo sí considero que podría estar próximo a una filosofía ambiental. Pero también hay otros autores que le dan otros enfoques, ¿no? Bueno, esto es en términos generales sobre las distintas nociones de desarrollo que en la actualidad se mueven o circulan en todos los ambientes universitarios, ambientes académicos y políticos, por supuesto. Bueno, dejamos así y vamos a discutir algunas cosas.